Alejandra, ahí un poco tomando lo que decía Edith, me imagino que después ustedes como equipo de investigación, una vez finalizado el taller, habrán hecho una evaluación o habrán recabado, digamos, el feedback de quienes participaron en el taller. Bueno, ¿cuál fue esta evaluación, este cierre que tuvieron realizar? Sí, lo que decías, Mateo, bueno, justamente es un poco también como la proyección que se hizo cuando se pensó. Obviamente estábamos nutriendo también el proyecto de investigación y lo que se encontraba entre los antecedentes de varios trabajos que también venían analizando, por ejemplo, la inclusión de este tipo de tecnologías en el ámbito educativo, es que había como un muy bajo nivel de inserción, ¿no? Y que hay algunos niveles del sistema educativo que es donde todavía es más exploratorio o casi hay muy poquitas, ¿no? Dentro de lo que es la Argentina. Entonces, cuando se pensó en el taller, pensamos en esa posibilidad de empezar, ¿no? Con algunas experiencias y tomamos las escuelas técnicas porque muchos por ahí de nosotros también que teníamos algunas tareas en los institutos de formación docente nos parecía que era un buen espacio para poder trabajar, sobre todo por los desafíos que justamente la pandemia había planteado, ¿no? En términos de decir, bueno, cómo hacer para trabajar en la virtualidad total o en estos modelos más híbridos, cuando a veces hay materias que son muy prácticas y que requieren como de mucho trabajo, ¿no? Diríamos a veces con los materiales o esto de estar presente, ¿no? Entonces, el objetivo fue empezar a trabajar por ahí con esta población y la que también veíamos que era como un área de vacancia a nivel de formación permanente, ¿no? Y lo que evaluamos, que es un poco lo que también recién decía, es que hubo un muy buen nivel de seguimiento de quienes se inscribieron y participaron en esta propuesta de formación y al mismo tiempo como que quedó esta idea de continuar formándose, ¿no? De seguir ampliando estos conocimientos y como equipo lo que nos queda es el hecho por ahí de trabajar en otros ámbitos con docentes, es la demanda que hay, ¿no? La necesidad de continuar formándonos, porque si bien es cierto, estamos atravesando como ciertos cambios tendientes a una mayor tal vez presencialidad de lo que venimos después de la pandemia, sabemos que estos desafíos con las tecnologías en algún punto nos llevaron a esto, ¿no? A lugares en donde se nos requiere y además lo que también notamos es cómo se enriquecen, ¿no? Los recursos, los materiales que podemos como docentes elaborar, ¿no? Y justamente esto que también Edith decía hace un ratito, ser productores de estos recursos, ¿no? No solamente como consumidores y que están a disposición y uno puede utilizar lo que está, sino que justamente se pueda crear y además se crea como con un sentido contextualizado y situado, ¿no? A eso que decíamos, bueno, hay prácticas en escuelas agrotécnicas, en escuelas que tienen orientación de maestro mayor de obras o gastronomía, electromecánica, o sea, hay una diversidad y nos parecía eso, ¿no? Que se vuelven productores de sus propios recursos, ¿no? Entonces, ha sido como de un sentido muy significado, digamos, la evaluación de este taller, y también lo que notamos es esto, es la posibilidad de continuar ampliándolo hacia otros docentes también que están en otros niveles, y por ahí veíamos que, por ejemplo, una de estas demandas tenía que ver con educación superior, ¿no? Entonces, nos parece que se abren como puertas interesantes para seguir ampliando y trabajando, ¿no? En eso de que también lo decía recién Edith, poder socializar prácticas cuando se implementan, eso siempre termina enriqueciendo, ¿no? En este caso se tomó la zona atlántica y nos parece que lo que se generó fue muy interesante en eso de los intercambios también, ¿no? Cómo se resuelven o se pueden pensar prácticas y cómo uno al conocerlas también vuelve a repensar las propias, ¿no? Así que en ese sentido fue como muy significativa la evaluación, ¿no? Me resulta súper entusiasmante y además como muy optimista pensando hacia un futuro no tan lejano, hacia ahora, en lo inmediato, ¿no? Y entonces me surge acá la pregunta, bueno, este taller fue realizado en la sede atlántica y bueno, estamos cerrando ya el 2021, me imagino que se piensan hacer unas buenas vacaciones, pero me pregunto si para un futuro en el 2022 tendremos aquí los que somos del Alto Valle tendremos la posibilidad de participar y ser creadores de nuestras propias herramientas digitales, porque ya me da envidia lo que están haciendo allá y que acá no podamos hacerlo.
No, no, probablemente ya haya mucha gente que esté también haciendo por allá. Eh, no, bueno, sí, también existe, digamos, seguramente y a partir de lo que nosotros después analicemos y nos pongamos un poco, porque esto el taller cerró el sábado pasado, eh, que bueno, que no hace tanto, hace unos días nada más, tenemos que, bueno, analizar un poco lo que ha, más allá de este análisis así rápido, ponerlo un poco en discusión entre todos los que participamos. Algo interesante también para nosotros dentro del taller, en el taller, además de Alejandra, Martín Goin, que es otro profe de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, que también participó en el proyecto. Al proyecto se sumó un becario de investigación, que es un estudiante de la licenciatura en sistemas de aquí de la sede atlántica, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué me parece interesante? Primero porque estamos mostrando, digamos, la informática es una ciencia aplicada y entonces estamos, digamos, de alguna manera que los estudiantes de la carrera tengan interés y se involucren en actividades que tengan que ver con la educación, me parece que es muy interesante, ¿sí? Como darle también otra posición o otro lugar donde aplicar los saberes, ¿sí? Porque a veces está solo como que los saberes se aplican solo o hay como una idea, ¿no? Porque después la realidad nos dice otra cosa, ¿sí? La informática se aplica en la medicina, en un montón de espacios, ¿sí? Pero bueno, a veces cuando, sobre todo con los estudiantes, hay como una idea de, pareciera más que pareciera informática de informáticos. Entonces me parece que eso yo lo valoro mucho, el interés de los estudiantes de participar en actividades de este tipo. Y fue muy importante también porque, bueno, en este tipo de actividades es muy importante contar con el soporte técnico, ¿sí? Para dar solución a las cosas que van pasando, algunas que están previstas y otras que, nada, que surgen ahí. No sé, cuestiones, por ejemplo, queríamos bajar, habíamos probado aplicaciones, todo nos funcionaba perfecto, cuando los docentes, o uno o dos docentes las iban a descargar en determinados dispositivos, no funcionaba. Y bueno, alguien tiene que estar ahí viendo cómo solucionar ese tema. También un detalle de esta forma de trabajo, de hacerlo así en la virtualidad, bueno, que primero que los docentes pudieran sostenerse, sobre todo en esta época del año, que es donde más a veces hay como una, no sé si más actividad, pero bueno, es como que hay mucha, yo digo presión, porque bueno, está terminando el año, hay que cerrar notas, bueno, es complicado y lograron mantenerse en el taller. Pero además, digamos, hay muchas veces en lo que tiene que ver con, previo a la pandemia, sobre todo lo que tenía que ver con formación en tecnología, se hacía de forma presencial. Hay como una costumbre a que era presencial, ¿sí? Tal vez habría después instancias virtuales de acompañamiento, ¿sí? Pero el aprender a usar la herramienta, entre comillas, era siempre presencial. Y bueno, esto acá cambió, los docentes la verdad que se adaptaron muy bien, lo hicieron muy bien. Hubo mucha colaboración, eso también me parece a mí súper destacable, el sentido de solidaridad, digamos, entre ellos para responderse a las dudas, a las inquietudes que tenían en relación al trabajo. Y bueno, y sí, será Mateo para otra revisión del taller. Nuestro objetivo ahora, y un poco también con los objetivos del taller, es seguir indagando sobre cuáles son las metodologías que mejor se ajustan para poder diseñar estos materiales, ¿sí? Y bueno, en eso, digamos, hacia ese lugar vamos. ¿Cómo diseñar, o sea, cuáles son las metodologías que nos van a permitir diseñar materiales educativos digitales que incluyan estas metodologías
y que permitan que se adapten a el contexto en el que se inserta el proyecto, ¿sí?